Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Dios les esté bendiciendo de una manera muy, pero muy especial. Saludamos a Francisco Javier Castillo, a Noé Antonio Fierro García, a Marta García, a Antonio Renegado, a Alba Bolaños, a Ruth Bejarano, a Joel Reyes, a Chispazo, al conductor del programa Chispazo Radial, a Leonardo José Bermúdez, al joven Emir Alec, Dios te bendiga, Emir Alec, a Vanessa Margarita Mendieta, a Rudy Romero, Martín Gómez, a Blanca Narváez, María Concepción Álvarez, a Julio Narváez, Julie Narváez, Elmercito Avilés Chávez, a Marina Gómez, a Julio Bermúdez, a Pérez Aurora, Violeta del Carmen Calero, Dios le bendiga, hermana Violeta, gracias por sus saludos, bendiciones. Así también a Juan Gómez, a Armando Urbina, a Ana Cárdenas, a Marta María Castillo, a Martín Antonio Gutiérrez, a Fátima Vilés y a José Ramón González Hernández, que Dios les bendiga. Así también como la familia Hernández aquí en Jinotepe, la familia de nuestra hermana Argentina Morales aquí en Diriamba, y cada una de las personas que a través de la sintonía nos escuchan, que Dios les bendiga. Vamos a reflexionar hoy en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 7. Vamos a leer para ello del versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos buenos, malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Voy a leerlo de nuevo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Amén. Constantemente nosotros vemos que Jesucristo se encontraba, cada vez que enseñaba, en contradicción con los humanos. Normalmente los religiosos venían a confrontar a Jesús en cada una de sus enseñanzas. Y si sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, ¿en dónde estaba el problema? Pues el problema estaba en los religiosos, el problema estaba en la gente que no les había amanecido, como Jesús decía, porque sabemos que lo bueno viene de Dios. Jesús vino para guiarnos, para enseñarnos, y cuando la gente no quiere dejarse guiar por Jesús, solo demuestra algo: no aceptan la voluntad de Dios. Por eso nosotros observamos que constantemente, vuelvo y digo, en el ministerio de Jesús, los vemos a la gente confrontando a Jesús. Vemos a la gente peleando con Jesús, como dirían algunos, contradiciendo las enseñanzas de Jesús, cuando nos damos cuenta que las enseñanzas de Jesús eran las que venían del cielo, demostrando la voluntad del Padre para alcanzar a esta humanidad. Si los hombres, como Romano dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios,
y Jesús viene en su infinita misericordia para ser alcanzados o para darnos una oportunidad de salvación. Eso es lo que Cristo nos ha dado. Ahora, depende de nosotros que tengamos la buena voluntad de enderezar nuestros caminos a través de la palabra de Jesús y poder tener parte con Cristo en el reino de los cielos, o viceversa. Rechazar esta oportunidad de salvación que Dios nos ha extendido, y que al rechazar esta oportunidad, pues entonces, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No vamos a tener parte con Cristo. Aquí nosotros vemos que cuando está Jesús enseñando, constantemente la gente estaba ahí tratando de contrarrestar la palabra de Jesús. Ellos, aunque no tenían quizás ni la moral, ni mucho menos los argumentos para poder venir en contra de la palabra, pero nosotros vemos que ese es el trabajo del enemigo, que viene para querer poner en tela de duda la palabra que quizás mucho hemos creído. Aquí vemos que le dice el Señor: guárdense de los falsos profetas. Le dice a toda la gente y nos la dice a nosotros. ¿Qué cosa es un falso profeta? Es aquel pues que viene a profetizar algo que no es la voluntad de Dios. Pues el profeta, vemos en el Antiguo Testamento, ellos venían a transmitir el mensaje de Dios, y ellos, cuando acataban este mensaje, pues iban a recibir bendición. En caso que lo rechazaran, pues iban a ser destruidos, o el juicio que estaba destinado para ellos debido a ese extravío lo iban a recibir. Por eso, ese era el propósito de un profeta: llegar a guiar al pueblo para que ellos pudieran ser guiados por el camino de la rectitud y escapar de los juicios, de los castigos divinos. Aquí vemos que Jesús le dice: guardaos de los falsos profetas. Esto quiere decir que hay falsos profetas y verdaderos profetas. Lo que Jesús dice, aquel, como dice Juan, que confirma que Jesucristo nació en carne, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y da testimonio de eso demuestra que es un verdadero profeta. Aquel falso profeta es aquel que siempre, como estos hombres, están rechazando la palabra de Jesús. Yo he escuchado muchas personas decir, y esto es del diablo, cuando dice la gente: no hay necesidad de que aceptes a Cristo. Él le dice: cuando tú mueras, yo te voy a hacer una liturgia, te voy a sacar del infierno, te pasaré por un purgatorio y luego te paso a la gloria. Esa es una mentira de Satanás, porque escrito está, dice la palabra, está establecido para el hombre que muera una vez y después viene un juicio. Entonces, estas cosas que estoy diciendo son dadas por falsos profetas, hombres que extravían a aquellos que escuchan, porque ese es el propósito de estos falsos profetas: extraviar al pueblo, porque directamente son servidores de Satanás. Si Jesucristo es la luz y Él quiere que sepas la verdad, el enemigo de las almas, a través de la mentira, no quiere que sepas la verdad. Por eso Jesús le dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La intención de estos falsos profetas es hacerte daño, es destruirte. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, como dice la misma Escritura, vino para darnos vida. Vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. Por eso nosotros vemos aquí que el Señor hace una comparación, y es ahí donde nosotros podemos identificar lo que es falso y lo que es verdadero. El Señor Jesús le dice: por su fruto se conocerán. Y es algo importante que debemos de saber: el que es de Dios siempre va a buscar las cosas de Dios. El que es de Dios y alcanzado misericordia de Dios, siempre vamos a tener misericordia por los demás. Esos son frutos, son acciones que estamos haciendo que demuestran algo. Hemos conocido a Dios, o Dios habita en nosotros, y como dice Pablo: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hacemos las obras, o imitamos hacer las obras que la Biblia establece que hagamos, o lo establecido por Jesús. Cuando hay un empeño en nosotros por obedecer la palabra, eso demuestra que somos de Dios. Por eso dice Jesús: por los frutos se conocen. ¿Qué son las acciones que estamos haciendo? ¿Qué es las palabras que estamos hablando? ¿Cuáles son los hechos que estamos sembrando? Y como dice la Biblia,
claramente, cuando nosotros ayudamos al huérfano, a la viuda, siempre vamos a tener una respuesta sabia para contrarrestar el odio. Siempre vamos a tener una palabra de amor a aquellos que la necesitan. Daremos siempre aliento a aquellos que ya no lo tienen. Y esto solo demuestra, son las acciones que Jesús hacía. Todo lo contrario, cuando estamos haciendo mal, cuando estamos robando, cuando estamos murmurando, señalando, cuando estamos haciendo todas esas cosas, solo demuestran algo: Jesús no está con nosotros. Cuando Jesús o somos su templo, las cosas buenas van a emanar, como emana el agua del río. Cuando las aguas son claras, ese río es sano, pero cuando las aguas son sucias, eso demuestra que el río no sirve, es un río sucio, putrefacto. De igual manera, así es cuando nosotros estamos esforzándonos y hacemos la voluntad de Dios. Hace una interrogante Jesús en medio de esta metáfora y él dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? En otras palabras, un árbol de espino no puede dar uvas, sino que tiene que ser la misma planta que pueda dar las uvas. Y luego dice: o higos de los abrojos, y hace dos comparaciones, dos frutas, la uva y los higos, y que no pueden ser producidas ni por espinos ni por abrojos, que eran dos malezas que no producen frutos buenos y que demuestran que el espino lo único que produce son espinas, y que los abrojos pues son, podemos decir así, lo que la gente normalmente le llama los árboles desechables o las arbustos que no sirven, o la maleza pues. Entonces, por eso el Señor hace la comparación para que tú, amigo, y yo entendamos que cuando nosotros no estamos haciendo las cosas de Dios, eso tiene que alertarnos y darnos un campanazo. Necesitamos a Cristo en el corazón. Cuando no estamos haciendo lo que Cristo quiere, cuando estamos siempre llevándole la contraria como estos religiosos, aunque practiques cualquier religión, pero si no aceptas la voluntad de Cristo en tu corazón, no serás salvo. Puedes ser un religioso, puedes hacer lo que tú quieres, los sacrificios quizás más grandes que quizás nadie los pueda hacer, pero si tú confrontas o tus hechos confrontan la voluntad de Jesús, eso demuestra algo. Estás confrontando a Jesús porque Jesús no está en tu vida, y eso demuestra algo. Necesitamos de Jesús. Yo me encuentro muchas personas que andan mal o en el pecado, y cuando les hago ver de la necesidad de Cristo, ellos me dicen que no necesitan a Cristo. Y solamente podemos ver que esas personas, como dice, se han dado por vencidas, no quieren tener parte con Cristo en el reino de Dios, no quieren ser salvos. Esa puerta que Dios les ha venido a abrir para que ellos escapen de la condenación eterna, no han querido tocarla, no han querido venir delante del dueño de la vida, no han querido venir delante del dueño de la salvación eterna, sino que todo lo contrario, su mismo envanecimiento y su orgullo, o el mismo ataduras que Satanás le ha puesto debido a su envanecimiento, les impide llegar a Dios. Porque de algo estamos conscientes: el diablo tiene poder quizás y puede poner ligaduras y ataduras en aquellas personas que rechazan a Cristo, pero aquellas personas que elegimos a Cristo, que queremos servirle a Cristo, no tienen ninguna autoridad ni moral, ni mucho menos fortaleza para desviarnos de la verdad que es Cristo. Por eso debemos de aprender que en el libro de Job, esa fue la enseñanza que Jehová le dijo a Satanás, el diablo. Quizás el diablo, él se gozaba y decía: yo hago caer a todos los hombres. Y cuando se da el caso de Job, Jehová le demuestra algo al de enemigo de las almas, a Satanás, que cuando el hombre no quiere pecar, no peca. Que cuando el hombre quiere buscar a Jesús, lo hace. Que cuando el hombre quiere escapar por su vida, lo hace. Y como le dijo el ángel a Lot: escapemos pues de los juicios que se avecinan. Porque como podemos ver, algunas personas dicen que hay una guerra aquí, pero se avecinan los juicios de Dios. Los juicios de Dios están por caer a la tierra. Solo hay un hecho que está impidiendo que eso suceda, y es el rapto de la iglesia o de los santos. Cuando Jesucristo rapte a su iglesia, entonces rápidamente el gobierno del anticristo va a tomar control,
o va a querer tomar control, porque nunca lo va a tener. Y es ahí donde los juicios de Dios van a empezar a caer, o como el libro de Apocalipsis dice, los toques de la trompeta que solo demuestran algo: los juicios de Dios se avecinan sobre este mundo. Y esos juicios es para destruir los árboles malos. Esos juicios de Dios que se avecinan es para destruir todo aquello que no está reflejando a Cristo en el corazón, que ha sido un corazón ingrato porque no ha querido ser ayudado por el poder del Espíritu de Dios. Somos los necesitamos, estamos en el pecado, estamos siendo condenados. Cristo nos extiende su mano, abre esas ventanas de los cielos, y estamos todavía de ingratos, no permitiendo que Jesús nos ayude y que nos saque del lodo cenagoso. Por eso que el Señor es claro: los falsos profetas es un daño que se le hace a la gente, son tropiezos, podemos decir, son personas usadas por el enemigo para que tú no conozcas la verdad. Pero en esta mañana Jesucristo, como lo dijo en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ser salvo si no es por Él. Por eso nosotros debemos ver que esta enseñanza que estoy leyendo es una enseñanza de Jesús, y es claramente le está explicando: una persona mala no puede hacer cosas buenas, y una persona buena no va a hacer cosas malas. Quizás por en su momento lo va a hacer, pero tarde o temprano va a regresar a lo que su corazón le indica, que es un corazón de maldad, un corazón donde no reposa el Espíritu de Dios, sino que reposa el enemigo de las almas. Y el enemigo de las almas sabemos que todo lo destruye, todo lo obstruye y nos separa del Señor. Luego dice, cuando le dice el Señor, es que el espino no va a dar uva, el espino da espinas. El espino es una planta que no puede dar buenos frutos. Así la persona que no tiene a Cristo en el corazón no puede dar buenos frutos. Luego dice, el abrojo no puede dar higos, porque el higo lo da la higuera. Y esto habla de que el abrojo, esta maleza, no puede dar buenos frutos, y está haciendo una referencia a aquellas personas que no quieren ser ayudados por Jesús, que no quieren que el Espíritu de Dios les ayude. Ellos dicen: yo soy débil, yo soy hombre, tengo mi debilidad, vivo en este vicio, y eso los convierte en un abrojo espiritualmente hablando. Pero hay una buena noticia para ti, mi amigo y mi hermano: Cristo siempre tiene la voluntad de socorrerte, de ayudarte, de cambiar esas cosas que tú no puedes cambiar, de levantar tu vida y ponerte en un lugar especial. Por eso dice el Señor: así todo buen árbol da buenos frutos. Y habla aquí de que hace una comparación con aquellos hombres buenos. Y si vemos, no hay ninguno bueno. Jesús le dijo al maestro: pero en Cristo sí podemos ser buenos. Cuando nosotros reconocemos que somos malos, que le hemos fallado, que hemos pecado contra Él, cuando venimos delante de su presencia, y cuando el Señor renueva o restaura nuestra vida espiritual, porque eso fue lo que pasó. Dios hizo a Adán, lo hizo perfecto, santo y sabio, y perdió esa santidad, esa salvación. Pero con el advenimiento de Cristo nuevamente, nosotros podemos nuevamente ser restaurados por el poder del Espíritu de Dios. Como dice Pablo en el libro de Romanos: por un hombre nos hicimos todos pecadores, pero por un hombre podemos ser todos salvos, y es Jesucristo. Ahora, el fruto, el árbol bueno, un buen árbol siempre da buenos frutos. Una comparación que hemos hecho es que siempre las personas, cuando siembran un árbol, el propósito de sembrar ese árbol es para obtener frutos de ellos. Yo no voy a ver a nadie plantando espinos, ni a nadie abrojos. Esos nacen porque la naturaleza los produce, pero nosotros sembramos quizás un árbol de aguacate, un árbol de naranja, un árbol de mandarina, o un árbol que esperamos que dé fruto. Le damos su tiempo establecido, quizás le damos uno que otro ayuda técnica, y cuando vemos que ya no dan fruto, pues es lo que dice la Biblia: se corta y colocamos en su lugar otro árbol, porque nuestras expectativas es obtener fruto de esos árboles. Por eso el Señor Jesús tiene expectativas en ti, mi amigo, tiene expectativas en ti, mi hermano, en que estemos siempre dando buenos frutos. Si observamos, somos plantados en este planeta, y Dios no nos ha plantado por gusto, sino que nos ha plantado para que aprendamos a dar buenos frutos.
Dios ha hecho todo lo imposible para que nosotros podamos dar esos frutos, e inclusive dando su vida en la cruz del Calvario, enviando al Espíritu de Dios para que nos guíe hacia la verdad, dándonos la palabra de Dios a todo dar, y permitiendo que tú y yo podamos conocer de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto demuestra que eres como un árbol que Dios te ha plantado en esta tierra, y que Dios en su momento va a esperar que tú des buenos frutos. Por eso vemos que Él tiene la capacidad para clasificarlos en buenos y malos, y la misma Escritura nos detalla cuáles son los buenos frutos y cuáles son los malos frutos. Por eso dice el Señor: el buen árbol siempre va a dar buenos frutos. Y luego dice: pero el árbol malo da malos frutos. ¿Qué significa? Que una persona que no tiene a Cristo en el corazón, tarde o temprano se va a inclinar siempre por hacer lo malo. Recordemos en el libro de Romanos 1:26, donde narra ahí todos los males que el hombre hace, y que estos son, podemos decir, frutos que determinan que somos árboles malos o personas que necesitamos de Cristo. El propósito de Cristo es ese: cambiar nuestras vidas. Como dice la Biblia, las cosas viejas pasan cuando venimos a Él, y Dios lo empieza a hacer nuevo. Aquella persona que dude que puede cambiar, está dudando del poder de Dios, de lo que Él puede hacer. Recordemos que la palabra del Señor constantemente Él dice: lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Y luego dice el Señor: sin mi ayuda nada podéis hacer, pero con Cristo somos más que vencedores en el poder de su palabra. Luego dice el Señor: no puede el buen árbol dar malos frutos. Y esto habla de que es una especialidad, de que el hombre bueno siempre vamos a procurar hacer lo bueno, nos vamos a esforzar por hacer la voluntad de Dios, vamos a procurar poner el nombre de Dios en alto, porque a eso se refiere cuando hacemos una buena acción, ponemos el nombre de Dios en alto. Recordemos que hemos sido puestos en este lugar para darle honra y gloria al que se la merece, al único dueño de la honra y la gloria, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que al igual al Padre Jehová es digno de toda honra y de toda gloria. Y luego dice: y tampoco el árbol malo va a dar buenos frutos. Es algo que tiene que ver con que Dios conoce cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y cuando no la queremos hacer. Cuando nuestro corazón es malo y que siempre nos inclinamos al pecado, o cuando nuestro corazón es bueno y siempre nos inclinamos o tratamos de hacer la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y habla que estas palabras determinan el juicio de lo que va a suceder con aquellas personas que no queremos a Cristo, que siempre hacemos el pecado. Un día de esto escuchamos una noticia bien trágica, en donde unas personas violaron y mataron a una niña, a dos niñas, sin importarle, sin el mínimo pesar, y que ahora están siendo procesados. Pero prácticamente estas personas demuestran que son personas malas. Todo el mundo puede juzgarla y decir: son personas malas, son personas que su corazón está embelesado en el pecado, o que son personas endemoniadas, porque hay demonios que posesionan siempre a aquellas personas. Recordemos, si rechazamos a Cristo, entonces el enemigo de las almas es el que tiene control. Pero cuando aceptamos a Cristo, el enemigo de las almas ya no tiene más dominio sobre los hijos de Dios. Es lo que el Señor se refiere, a que el Señor quiere que conozcamos de que los árboles malos un día serán talados y serán lanzados al lago de fuego. Ahora dice: así que por su fruto los conoceréis. En otras palabras, no se equivoquen. Ustedes miren a las personas, los hechos que ellos hagan. Si esos hechos son buenos, determinan que esa persona es buena. Pero si los hechos que esas personas hacen son malas, entonces es una persona mala. Pero vuelvo y digo, y aquí termino: el Señor Jesucristo en su infinita misericordia murió por todos los malos, y que somos nosotros. Lo único que debemos de reconocer es que somos malos, que necesitamos de Cristo, necesitamos de su presencia, y necesitamos que nos limpie de todo pecado y que cambie nuestras vidas. Ese es el inicio de una vida buena a la par de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Recordemos que el tiempo avanza. Solo vamos a dar gracias.
Voy a orar por estas personas que tenemos aquí en el listado para que Dios los bendiga de manera especial. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Dios. Te ruego, Espíritu Santo, que me ayudes y que tú, Señor, bendiga, Señor, a Francisco Javier Castillo, Dios. Mira a Noé Antonio, Señor, Fierro García, que él nuevamente, Señor, pueda regresar a tus rediles, Señor. Bendícelo, ayúdale, ministralo, Señor. Te pedimos de manera especial por Marta García, Dios, aunque no le conozcas, Señor, yo sé que tú le conoces. Bendícele, Dios, prospérales. Bendice a Antonio, Señor, Cuadra, Señor, y a toda su familia, María Teresa Cuadra. Bendice a cada uno de los miembros de su familia, Dios, que ellos puedan ser bendecidos, así también como a la familia de Ruth Bejarano. Bendícele y prospérale a todos sus hijos, Padre. Ayúdale y bendícele. Abre esas ventanas de los cielos, Padre, y derrama bendición hasta que sobreabunden. Bendice a Joel Reyes, Padre. Prospérale en su empleo, en su trabajo. Abre ventanas de los cielos sobre él. También al conductor de Chispazo Radial, Dios, bendícele, Dios. Y bendice a Leonardo José Bermúdez, que ellos puedan sentir que tú les estás bendiciendo ahora, Dios. Al joven Emir Alex, Dios, ayúdale para que él te busque, Dios. Bendícele, Padre. Ayúdale, Señor, en todos los problemas que como jóvenes enfrentan, Dios. También así te clamo por Vanessa Margarita Mendieta, Dios. A Jorge Mendieta también. Te clamo que tú les bendigas, que abra ventanas de los cielos sobre ellos de bendición hasta que sobreabunden. A Rudy Romero, a Martín Gómez, a Blanca Narváez, bendícele, Señor. A María Concepción Álvarez, Dios, abre esa ventana para Yuli Narváez. Bendice a nuestro hermano Elmer, Señor. A Vilés Chávez, prospérale todo lo que sus manos toquen. A Marina Gómez, a Julio Bermúdez, a Pérez Aurora. Bendice a mi hermana Violeta del Carmen, Señor, así también como a Juan Gómez. Bendice a Armando Urbina, Dios, a Ana Cárdenas, a Marta María Castillo, también a Silvia López, Dios, a Santiago Acuña, Dios. Muévete en sanidad y en bendición, Dios. A ti también como Martín Antonio Gutiérrez, a Fabiola Vilés, a José Ramón González Hernández. También te clamo por Francisco O'Connor, Dios, y Adrianita, Padre, y cada una de las personas, los Hernández y los Sánchez, Dios, y todos los Garcías, Padre, así también como Argentina Morales. Derrama bendición y muévete en sanidad y en justicia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga hasta el día de mañana. Reflexionamos nuevamente, si así Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.